Vamos a estar en Hechos, capítulo 10. Vamos a terminar nuestro estudio hoy. Bienvenido a Calvario ATX, o acá en Austin, Texas, ubicado en el corazón de Austin. Nos alegra que estás aquí con nosotros en persona o en línea. En Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, para equiparlos como discípulos de Jesucristo, para que impactes al mundo alrededor de ti por las buenas nuevas de Jesucristo. Si no conoces a Jesús, nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se revele a sí mismo para que se puedas creer en Él, en tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para crecer en tu fe. Qué canción tan linda que la que acabamos de cantar. Ven Espíritu Santo, ven. Y eso es lo que pedimos, que venga el Espíritu Santo y los alrededores y los llene. Qué cosas tan lindas. Nuestra promesa número 20, a través de nuestro librito 199 promesas de Dios, viene de Efesios 2:8, donde dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no produce de ustedes, no fue producido de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Si has estado tratando de trabajar y hacer buenas obras para alcanzar a llegar al cielo, entonces espero que hoy puedas descansar, parar y encuentres descanso en la gracia de Dios y aceptar el don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y como Dios ha hecho, esta tarde, el mensaje de hoy es titulado La gracia de Dios. No porque lo hice en esa orden, pero así esta promesa número 20, que la estamos siguiendo en orden, alinea con a donde estamos en la palabra de Dios en Hechos 10. Primero, antes de entrar en nuestra lectura, vamos a preparar nuestros corazones para escuchar de Dios y entrar en oración. Padre, te damos muchas gracias por poder estar reunidos acá. Tú dices, donde hay dos o tres estamos juntos, Señor. Padre, pedimos, como esa canción dijo, venid Espíritu Santo, cae en este lugar, cae en nuestros corazones, llénalos con tu Espíritu Santo, Señor. Llena a aquellos que están en línea, Señor, que caiga el Espíritu Santo. Y que hoy abra sus corazones para que puedan recibir de tu palabra, Señor. Que puedan recibir las buenas noticias que tienes para ellos, que tú los estás llamando aún en este tiempo. Pedimos de tu palabra, Señor. Pedimos escuchar de tu Espíritu. Abre nuestros corazones. Padre, también pedimos por nuestra comunidad acá en Austin, Señor, que abra los corazones, blandecen esos corazones duros. Vivimos en tiempos difíciles y duros. Y nuestros corazones están como las ceras de estas calles duras. Blandézalas como has hecho en muchos corazones, incluyendo el mío, para que tu semilla de la palabra de Dios pueda entrar y transformar y acercarnos a ti, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. La semana pasada nos enfocamos en captar la visión, era nuestro mensaje. Y aprendimos que la visión de Dios es que ninguno se pierda. Habíamos visto que Dios se le presentó a Cornelio y a Pedro y les dio una visión. A Cornelio captó esa visión y inmediatamente tomó de medidas llamando a Pedro, como fue directado en la visión, y pidió por de Pedro. A Pedro se le dio una visión 3 veces y entendió la importancia de lo que había visto. ¿Qué fue? No llames impuros a aquellos a quienes el Señor ha purificado. Y hoy veremos cómo Dios usa a Pedro para llevar un mensaje de esperanza a todos. ¿Qué compartieron en común ambos hombres? Ambos buscaban al Señor. Uno estaba en oración y ayuno, buscando de Dios, buscando a Dios. El otro estaba orando
para escuchar de Dios a pesar que tenía hambre. Nuestro mensaje de hoy se titula La gracia de Dios. Dios no solo desea que nadie perezca, sino que reciba su salvación, un don de Dios. Mi oración es que vinieras anticipando a escuchar de Dios hoy como Cornelio. Así que entremos a nuestro texto. Vamos a estar en Hechos 10:34, pero me voy a repasar un poquito los versículos anteriores y vemos cómo el Señor nos hablará a ti y a mí hoy. Voy a leer un poquito del 31 cuando dice: recuérdese que los hombres habían llegado. Cornelio vio la visión y en esa visión Dios le dijo que ves y buscas por Pedro. Entonces manda a 2 sirvientes y uno de sus soldados que era religioso y van hacia Pedro. A Pedro se le dio una visión y en esa visión vio una barbacoa brasileña. Habían marranos, había cada clase de animal que era impuro para los judíos comer. Pero Dios le dijo: no llames lo que es impuro, no llames lo que yo he purificado impuro. Y no estaba hablando de los animales, porque como aprendimos la semana pasada, lo que uno come sale, es lo que sale del corazón. Él estaba hablando de la gente y Pedro entendió eso, entendió. Después el Espíritu Santo viene y le dice: hay hombres que están tocando a su puerta, ellos fueron enviados por mí, ven con ellos. Y Pedro inmediatamente va a ir con ellos. Entonces acá es donde vamos a ver nuestra historia, porque Pedro les dice, le abre la puerta: ¿y ustedes qué quieren? ¿Por qué me buscan? Porque el Señor no le había dado claramente por qué lo estaban buscando. Entonces, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido... Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jopa y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual muró en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llega, él te hablará. Así que luego envió por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado a decir. Y acá estamos, reunidos a recibir la palabra de Dios. Como Cornelio, como las amistades, como la familia. Estamos acá entre familia y ustedes en línea para recibir de Dios. ¿Qué palabra de Dios tiene para hoy? Y acá vamos a empezar nuestra historia. Pedro llega a la casa de Cornelio, que está llena de su familia, parientes y amigos. Y entonces Pedro abre la boca y dice: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando a las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un árbol, dice madera, pero de un árbol. Pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. No todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y vivimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solamente testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Para repasar, Cornelio era un centurión romano gentil que había comenzado el proceso de convertirse al judaísmo, pero no fue circuncidado. Hizo muchas obras, pero su nueva religión todavía lo dejaba buscando respuestas. Y debido a que no estaba circuncidado, estaba en el exterior, no podía entrar al templo. Entonces tenía que mirar desde afuera la gente en el templo. ¿Por qué no se circuncidó? Yo digo, es porque todavía no había encontrado a Dios. Leía la palabra, pero algo le hacía falta. No conocía a Jesús todavía. Y la religión los deja vacíos si no tienes una relación con Jesucristo. Sin embargo, la primera línea que vemos acá de Pedro dice que no hay parcialidad o favoritismos en personas, que era en contrario a lo que el pueblo judío creía. Recuérdense que los judíos, como aprendimos la semana pasada, creían que los gentiles, ustedes y yo, solamente éramos troncos de madera para alimentar los fuegos del infierno. Pero Dios, a través de Pedro, Dios va a tumbar los muros de perjuiciosos que traen división entre las naciones. Nuestra cultura hoy trata de dividirnos por raza, religión y pensamiento, pero Jesucristo vino a hacernos uno. Ya no hay judío o griego, blanco o negro, sino que somos el cuerpo de Cristo. E incluso dentro de la iglesia podemos ser segregados por nuestra nacionalidad, color de piel o incluso nivel de riqueza. Tenemos iglesias blancas y negras, iglesias latinas, coreanas, indias y de otras iglesias de otras naciones. Lo que me encanta es que en el cielo la iglesia será de toda lengua, tribu y nación. Mi oración es que nuestra pequeña planta de iglesia que tenemos acá en Austin algún día florezca y se parezca a la iglesia del cielo de diferentes naciones. No en números, pero en diferentes clases de gente. Que acá estamos haciendo en hispano, que hayan las naciones hispanas de todo Centroamérica, Suramérica, que todos estén acá, que esté representado en nuestra iglesia de inglés, que sea de cualquier color de piel, de cualquier nacionalidad. Qué lindo sería ver eso. Sean 10, 20 o 100. Los números no lo importa. Es que tenemos algo en común, que es Dios. Cuando dice, toda nación que le teme y obra justicia es aceptada por Él. Esto no está hablando de trabajar por tu salvación. Esto está hablando de abrir las puertas a todas las naciones, a todas las personas que temen a Dios y tienen reverencia, respeto, un temor saludable de Dios.
y un deseo de caminar detrás de Dios. Sin embargo, el deseo de caminar detrás de Dios no es suficiente, porque tenemos un problema que nos impide caminar con nuestro Dios, y es nuestra naturaleza pecaminosa. El problema en nuestro país y nuestra cultura es que hoy no hay temor de Dios. Y no queremos llamar al pecado, pecado. La aborción es pecado. Sexualidad impura, cualquiera, sea homosexual, sea fornicación afuera sin estar casado, sea adulteria afuera cuando está casado y se duerme con otra, es adulterio. Todos son pecados. El problema es, no queremos llamar al pecado, pecado. Lo lindo es que no importas el pecado, Dios quiere aceptarte. Pues tienes que arrepentirte de tu pecado. Arrepentir es, no estoy arrepentido que me cogieron, sino de verdad estoy herido. Yo sé que he herido a Dios y quiero arrepentirme de lo que he hecho. Romanos, ¿piensas que no es pecado? Bueno, Romanos 3:22 al 23 dice esto: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Quién pecó? Todos. Y no hay distinción. Seas judío, un gentil, seas colombiano, dominicano, puertorriqueño, americano, lo que seas, eres pecador, es nuestra naturaleza. Pero tenemos buenas nuevas. El cuerpo de Cristo es diverso. El cuerpo de Cristo es inclusivo, hecho de pecadores de todas las orígenes, todas las nacionalidades y estilos de vida, que reconocieron que eran pecadores y como resultado temieron a Dios, y ahora son de Dios quien los hizo justos a través de ¿qué? De su gracia, no a través de ser una buena persona, porque ninguno es bueno, ninguno sigue después de Dios. Es por su gracia que los ha llamado y lo hemos arrepentido y caminamos en Él, no porque no pecamos, pero hemos reconocido que somos pecadores. Si vienes buscando a Dios, el primer paso es reconocer que eres un pecador. No importa cuál sea tu origen o nacional o tu pecado, Dios mira a tu corazón. La religión dice que debes trabajar y hacer buenas obras para llegar hasta el cielo. Pero la Biblia enseña que Dios fue el que vino del cielo y bajó por la gracia de Dios. Cuando Pedro comienza a resumir la vida de Jesús, vemos que que es Dios quien envió a Jesús, es Dios quien lo envió a los hijos de Israel con un mensaje de paz o shalom de Dios. No solo eso, sino que vemos que Jesús es el Señor de todos. Esto significa dos cosas. Es decir, que Jesús es Dios, y no solo el Señor de Israel, sino el Señor de todos. Pedro dice, la palabra que Dios envió, la palabra que tú conoces, es importante, la palabra. Por eso es que enseñamos la palabra de Dios, para que aprendas la palabra de Dios. No lo que mi tío, mi abuelo, mi papá, no, enseñamos la palabra de Dios. No te puedo dar mi opinión, tiene que ser la palabra de Dios.
Entonces, Pedro dice, la palabra que Dios envió, la palabra que tú conoces, hablándole a Cornelio, los que están ahí, porque han escuchado estas cosas que han pasado, han visto y han escuchado de que había Jesús que caminó, murió. Los hace recordar de que Cornelio y los que estaban ahí con él habían escuchado la palabra de todas estas cosas que habían ocurrido. Así que saben y han oído hablar de estas cosas. Nosotros también podemos saberlo porque Dios usa a los profetas para escribir su palabra para nosotros. Por eso es que tenemos que leer la palabra. Hay que estudiarla. Hay gente que murió por su sangre para escribir estas palabras. Y ahí están colectando polvo en su casa. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿conoces a Dios? ¿Sabes que hay una diferencia entre ser ateo o agnóstico? No son la misma cosa. Mire, ateo es, la palabra ateo es que es Dios. Y quiere decir que estás en contra de eso. Ateo significa en contra de Dios, odio, rechazo, porque sí. ¿Por qué? Porque si reconoces que hay un Dios en el cielo, hay un creador, entonces debo reconocer que soy un pecador y hay un juez que tengo que responder. Entonces, el ateo odia a Dios porque no quiere reconocer que es pecador. Entonces, quiere decir, yo odio a Dios. No es que no exista Dios, es que odio sus mandamientos, odio su palabra, odio que me digan lo que me dé la... Yo quiero hacer lo que me dé la gana, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Es rebelión, es como un hijo que se rebela contra el padre. Ahora, un agnóstico no es ateo. Gnóstico significa conocimiento. A colocar la A delante de la palabra gnóstico significa que no tiene conocimiento o no tiene suficiente información para saber. Entonces, ¿cuál eres? ¿Eres ateo o agnóstico? Y si somos, como latinos, somos religiosos, pero sin conocimiento de Dios. ¿Odias a Dios o no sabes acerca de Dios? Aquí en Calvario enseñamos la palabra de Dios versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, para que puedas conocer al Dios de la Biblia y su plan para tu salvación, para ayudarte a ser lleno del Espíritu, para que crezcas en tu fe y estés equipado para la obra del Señor, dentro o afuera de las cuatro paredes de la iglesia, porque el ministerio está allá afuera. Salís de esta puerta y allá está el ministerio, en tu trabajo, en tu barrio, en tu comunidad, en tu escuela. Los ha llamado a todos al ministerio, no solamente acá porque estamos en cámara y todo. No, allá está el ministerio. Dios bajó del cielo y caminó entre nosotros. Fue bautizado para dejarnos un ejemplo. Fue empoderado por el Espíritu Santo. Caminó y hizo milagros, curaciones y liberación de aquellos que fueron oprimidos por actividades demónicas por el poder de Dios. Y Dios estaba con él. Hubo muchos testigos oculares de todos, de lo que él hizo, que vieron todos, testigos que vieron todo lo que él hizo. Entonces,
estaba repasando lo que dijo Pedro. Entonces, ¿qué hicimos cuando Dios envió a Jesús? Pedro dice, los judíos lo mataron en un árbol. Digo, pero recuerda, yo dije, ¿qué hicimos nosotros cuando Dios envió a Jesús? Es la pregunta mía. Yo digo nosotros porque no solo los judíos lo mataron, sino que fue el castigo de la cruz, fue inventado por los romanos y fue predicado muchos años antes de que a ellos habían inventado esa manera de crucificación. Fue una invención romana, por lo cual también fueron los gentiles. Los gentiles fueron culpables también. Pero no solamente eso, fue nuestro pecado. ¿Sabe que Dios se convirtió en una maldición por nosotros? Entonces Pedro le está hablando de que murieron en un árbol, porque el que es colgado de un árbol es una maldición para el judío. Mira lo que dice Pablo en Galatas 3:13, dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un árbol. En vez de tú ser maldecido, Jesús se puso en tu puesto. Deuteronomio 21:22 dice esto. Si alguien, Deuteronomio 21:22 dice, si alguien que comete un delito digno de muerte es condenado y colgado de un árbol, no dejarás el cuerpo colgando durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día, porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te ha dado de herencia. Dios se hizo una maldición por usted y yo. Estaba sin pecado. Sin embargo, se hizo una maldición por usted y yo. Pero yo no estaba ahí. Tienes razón. Pero recuerda que todos somos pecadores, como leímos en Romanos 3:23. Entonces, fue colgado de Dios. ¿Qué hizo Dios? Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó el precio por un pecado que no cometió. Se convirtió en una maldición para ti y para mí. No solo murió, sino que Jesús, Pedro dice, no solo murió, sino que Jesús resucitó de entre los muertos y fue visto por más de 500 personas, testigos. E incluso comió y bebió con ellos para que supieran que era Él. Resucitó, vino en la carne, era hombre, hueso y carne, pero sin sangre, porque en el cielo no hay sangre. Luego mandó a aquellos que lo siguieran, que compartieran las buenas nuevas de quién es Él y lo que hizo. Y que Él ha sido ordenado para venir a juzgar al mundo. Las últimas palabras de su sermón que Pedro está haciendo, muy corto, antes de ser interrumpido por el Espíritu Santo, es que todos los que crean en Él, Jesús recibirá remisiones de pecados, y incluso los profetas escribieron estas cosas. Pedro nos está dando las buenas nuevas con cuatro puntos bien cortos. Les dio la historia, el repaso de lo que hizo Jesús, de su vida, cómo caminó, murió, resucitó y que viene de nuevo.
Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Es simple. Lo que no es simple es entregar el corazón, no creer. Pero está escrito no solamente por lo que dice Pedro, dice que los profetas habían predicado. Recuérdense que el propósito de esto es que ahora la palabra de Dios se está viniendo a las naciones, a los gentiles. Antes estaba entre los judíos solamente, aunque no estaba supuesto estar dentro de los judíos solamente. Pero ahora Pedro se ha dado las llaves al reino de Dios. Primero cayó el Espíritu Santo sobre los judíos. Después, a 7 a 8 años, vino a Samaria. Y desde 10 años después de caerle a los judíos, viene a los gentiles, a usted y yo. Pedro tuvo que estar ahí para abrir las llaves, la puerta al cielo. Dice esto en Isaías 11: del tronco de Isaías brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Él se deleitará el temor del Señor, no juzgará según las apariencias que muchos hacemos nosotros, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el cindidor de su cintura. Bajando el 10, y en aquel día se alzará la raíz de Isaías como estandarte de los pueblos, hacia el correón las naciones, y glorioso serán el lugar donde repose. Las naciones ahí refieren a las otras naciones gentiles. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo. Y será una bandera para las naciones. Reunirá a los desterrados de Israel, y de los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. El pueblo judío es el instrumento de Dios. El Evangelio vino a ellos primeros, luego estuvo abierto a nosotros gentiles, y acá se va a derramar el Espíritu Santo. Y en el tiempo de la tribulación, que no vamos a estar acá, gloria a Dios, para aquellos que creen en la raptura, se llama el tiempo difícil de Jacob, de Israel. Dios regresará por Israel. Recuerden que por su rechazo, los judíos por rechazar a Jesucristo, vino el Evangelio a nosotros. Vamos a ver que ya la semana que viene, en las próximas semanas, él pasará a Pablo para seguir comenzando. Acaben los primeros gentiles y va a seguir ese mensaje a través del mundo. Pero Dios no se ha olvidado de su tierra, de los israelitas. Los va a llamar de las 4 esquinas del mundo a regresar. Vimos esa profecía empezando en el 1947, cuando se usó Israel, nació de nuevo como una nación después de no existir casi 2000 años. Dios completa sus promesas. No, estamos en el tiempo de la iglesia, pero Dios no se ha olvidado de Israel. Dios regresará por Israel. Hoy estamos viviendo en la era de la iglesia, lo que no significa que no necesitamos convertidos a ser judíos, como Cornelio se había hecho. Inmediatamente podemos ser gentiles y estar en la presencia de Dios cuando le entregamos nuestros corazones. No necesitas ser circuncidado, no tienes que seguir unas leyes religiosas. La ley es para decirte que eres pecador.
Puedes venir libremente a Dios poniendo tu fe en Él como Abraham. Arrepiéntete de tu pecado. Sepas que eres pecador. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Crees lo que ha compartido contigo en tu corazón? Hoy es el día porque mañana no es prometido. Puedes salir de estas puertas y te puede coger un carro. Te puede dar un ataque del corazón. Puede venir alguien y te tira un tiro. Puedes estar comiendo y te ahogas. Vamos a ver los últimos versículos, los últimos 5 versículos del capítulo 10 y terminamos hoy con el capítulo 10. Dice el 44, capítulo 10, 44 del libro de Hechos. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oyen hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso pueden alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, los mismos que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. La mayoría de nosotros no los gusta cuando los interrumpan. Uno está en media conversación y alguien viene y lo interrumpe a uno no, la mayoría no nos gusta eso. Pero créame, cuando el Señor te interrumpe, sus planes son mejores. ¿Sabes que Dios quiere lo mejor para ti? Deja que Él te interrumpa tus planes y permita que el Espíritu Santo te guíe. Mientras Pedro todavía estaba predicando, el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. ¿Después de qué? ¿Cuándo cayó el Espíritu Santo? ¿Después de qué? Después de que empezaron a hablar en lenguas. Después de que se le pusieron las manos. ¿Después de qué? Después de que escucharon la palabra de Dios. En medio de la enseñanza, cayó el Espíritu Santo. Si quieres escuchar de Dios, quédate quieto, tranquilo. Entra en oración y en su palabra. E incluso si es solamente por 10 minutos al día, y tú también puedes escuchar de Dios. Estaba reunido con un señor en el Señor, un joven coreano ayer, y me decía que no tenía tiempo para Dios. Yo le dije, dale 10 minutos. Yo sé que en el trabajo de tecnologías uno trabaja muy largo el día. Mi papá me ha visto ya. Pero dedícale tiempo a Dios. Y abrimos la palabra de Dios antes de él irse. Y yo juego un juego que se llama, es como, en inglés es Russian Roulette, pero se llama Bible Roulette, que uno abre la Biblia y uno mira a ver dónde va a caer la palabra. Y los cayó en una historia interesante, los cayó en la historia de una señora de Phoenician, y que ella, su hija estaba enferma y vio, maestro, mi hija está enferma. Y le dice, pero tú no eres judía. Entonces dice, yo sé, pero aún los perros comen de la mesa del maestro. Y se le habían caído unos pedacitos de pan. Y dice, wow, tanta fe. Estoy usando esa historia, esa ilustración para decirte, de pronto no tienes el tiempo para meterte 1 hora, 2 horas en la palabra de Dios. Dios conoce tu corazón.
Aún una palabra de Dios puede cambiar tu vida, cambiar tu día. Dedícale un poquito de tiempo al Señor y poquito por poquito, mientras empiezas a comer del pan de vida, te dará más hambre para comer más de Él. Mire lo que dice Romanos 10:17. Dice, entonces la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? El oír de la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante que enseñemos a través de la palabra de Dios. No solo llegamos a la fe, sino que recibimos el Espíritu Santo a medio que avanzamos a través de la palabra de Dios. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es que viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga, ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo que esa es la razón porque somos vagos para leer la palabra de Dios. Porque no quiero escuchar lo que me dice la palabra de Dios. No quiero que juzgue mis pensamientos. Va a juzgar, pero también te va a alimentar. ¿Cómo es que puedes comerte una bandeja paisa bien grande, pero no quieres comer de la palabra de Dios que te da vida eterna? Puedo responder a un llamado al altar. Puedo hacerme caerme. E incluso puedo tratar de imitar y pretender hablar en lenguas y realizar otras cosas que se parecen espirituales. Cosas que yo he hecho. De pronto muchos de ustedes han hecho. Pero la palabra de Dios está viva y también lo está nuestro Señor. No puedo discernir tu corazón, pero todo lo que podemos hacer es mirar tu vida y tu camino. Si estás caminando en el Espíritu, si tienes fruto. Puedo ser un espectador de fruta. ¿Tienes fruta del Espíritu? ¿O todavía estás caminando en tu carne? Solamente Dios puede conocer tu corazón. Pero uno puede reconocer un árbol por la clase de fruta que tiene. Hemos visto la importancia de los testigos y aquí no es diferente. Aquellos que eran cristianos judíos, todavía no se habían llamado cristianos, pero eran judíos que eran circuncidados, estaban asombrados porque el don del Espíritu Santo también fue derramado sobre los gentiles. Y como vamos a ver la semana que viene, va a haber división. Siempre son los religiosos los que yo estoy en la fe, tengo mi falda hasta los codillos, yo estudio los sábados, es el día sagrado de Dios, yo oro por 4 horas, y si no y sin embargo viene alguien nuevo y lo rechazan o lo hacen sentir incómodo. La palabra de Dios nos dice que es la persona que así es religiosa y legalista, es la persona inmadura en la palabra de Dios. Oren por ellos, porque todavía somos un cuerpo. Pero vamos a aprender más sobre eso la semana que viene. ¿A dónde dejamos acá? La salvación es que, entonces, ¿puedes trabajar por tu salvación? No, es un don de Dios. Y el Espíritu Santo es un don de Dios. Tampoco podemos trabajar para recibirlo. No hay un truco especial. No hay una línea especial. Es un don de Dios. Como una señal para los creyentes judíos ahí, los escucharon hablar en lenguas.
Imagino que era como en Hechos 2. Estaban hablando en un idioma conocido, pero no era un idioma conocido para aquellos que hablaban en lenguas. Pero los escucharon y entendieron. Si quieres aprender más sobre el don de las lenguas, regresa a mi enseñanza en Hechos 2, que está en nuestra aplicación de móvil o en nuestra website, nuestra página de web, y ahí puedes escuchar el mensaje en Hechos 2, entonces, donde enseño más sobre el tema de las lenguas. Pero en Hechos 2 estaban adorando y alabando al Señor mientras esperaban que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, no adentro de ellos. Porque en Juan 20, Pedro y los discípulos recibieron el Espíritu Santo cuando Jesucristo sopló. ¿Recuerda la canción? Ven Espíritu, sopla. Y Dios sopló vida, el Espíritu Santo en ellos. Entonces ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo. Pero ahora Jesús le había dicho, espérenme en Jerusalén para que reciban el Espíritu Santo, para que caiga sobre ustedes, para empoderarlos, para ir y traer el Evangelio. Necesitaban el poder del Espíritu para empezar su ministerio, para poder ir y alcanzar, porque recuérdese que iba a venir persecución en contra de ellos. Si mataron al maestro, ¿cómo van a matar a los que lo van a seguir? Necesitaban el Espíritu y la sabiduría del Espíritu Santo. Y en Samaria, ¿qué pasó? Como dijimos, Pedro le dieron las llaves. Le dieron las llaves a Pedro, al reino de Dios. Entonces, Pedro tiene que venir a Samaria porque Felipe fue y predicó y aceptaron al Señor, pero no les había caído el Espíritu Santo a ellos. Tuvo que venir Pedro a abrir las puertas del cielo y él y Juan pusieron las manos sobre la gente. Pero de ahora en adelante, lo que vemos es la predicación de la palabra de Dios. Y cuando uno ya confía en su corazón en fe, estás sellado con el Espíritu Santo. ¿Ok? Y después viene el bautismo en agua. Se hace como una señal externa de los que han sucedido dentro de ustedes. Como es cubierto anterior, podemos ser llenos del Espíritu muchas veces. Entonces yo voy a hablar sobre el bautismo y voy a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Dos diferentes temas. El bautismo no salva. Voy a explicar eso un momentico. Y acá el bautismo del Espíritu Santo pasa una vez, pero hay muchas lleneras del Espíritu. Él lo llena uno múltiples veces. Para mí, el Espíritu Santo vino en 2006, noviembre 11 de 2006, cayó sobre mí. Y en 2021, otra vez. Esos son dos momentos específicos que me puedo recordar. Y fue para empoderarme para el ministerio, aunque no lo sabía todavía. Y hoy puedo orar por un refresco lleno. Debemos orar. Si eres cristiano, que te siga llenando hoy con el Espíritu Santo. Puedes recibir, porque entramos a este mundo y este mundo los vuelve sucios. Hay que pedir más de estar en su palabra para limpiar esas cosas que le hemos dejado entrar en nuestros corazones. Pero hay que pedir también por el Espíritu Santo que los llene, para que tengamos el entendimiento de su palabra, para poder caminar en el Espíritu. Entonces vamos a clarificar dos puntos doctrinales en el mundo cristiano. Hay aquellos que predican la regeneración bautismal es necesaria para ser salvo y están incorrectos. El bautismo no te salva.
Esta enseñanza es sostenida como doctrina por católicos, ortodoxos orientales, anglicos, luteranos y otras denominaciones protestantes. Vemos en nuestra historia hoy que el bautismo en agua vino después de recibir el Espíritu Santo. No era antes. Entonces, salvación viene por oír y responder al llamado de Dios en nuestros corazones y confesarlo. Y ahí somos llenos. Cuando estamos sellados con el Espíritu Santo, somos salvos a ese momento. Entonces, ¿por qué bautizarse? Espere un momentico, voy a preguntar, yo le voy a responder a esa pregunta en un momentico. También vemos que, se recuerda cuando Jesús estaba colgado en la cruz, habían 2 ladrones al lado de él. Uno creyó en Jesucristo y Jesús le dijo, este día vas a estar conmigo en paraíso. Después de que lo mataron en la cruz, a él no lo bautizaron. No, ya se fue. Pero Jesús dijo, este día vas a estar conmigo en paraíso. Entonces, si el bautismo es necesario para ser salvo, entonces Jesús le mintió a él. No. Ok. El otro punto que es importante clarificar es el hablar en lenguas para ser salvo. Como muchas iglesias carismáticas y pentecostales afirman en sus declaraciones de creencias, Calvario, nosotros somos carismáticos, pero no somos carismáticos extremos. ¿Ok? Creemos que los regalos de los dones de Dios, los dones espirituales existen. La profecía, hablar en lenguas. 2 son de los más los que la gente confunde los más. Pero hay muchos otros. Ser administrador es un don de Dios. Nosotros creemos que los dones son para hoy, pero no creemos que son para salvación. Porque mire, los vemos hablando en lengua después de recibir el Espíritu Santo, no antes. Y de aquí en adelante, la mayoría de las conversiones no se manifestarán en ellos hablando en lenguas. Eso no significa que el don de lengua no sea para hoy, pero su propósito principal es hablar con Dios en privado. Pablo dice, mejor hablar una palabra que me entiendan que 1000 palabras en lengua que no me entiendan. También entre la iglesia no es para hacerlo un servicio de los domingos. Si se usa, tiene que haber hay una orden y ahí tiene que haber un interpretador. Pero si alguien viene acá que no conoce y escucha algo que no puede entender, no los edifica, dice Pablo. Ok, para más en ese tema, Hechos 2, lo puedes repasar en la aplicación móvil o en la página de web, o en YouTube, o en cualquier otro lugar que quieras verlo en la computadora. Cuando se trata de la salvación, es reconocer, lo primero que hay que reconocer es que eres pecador. Arrepiéntete y busca de Dios y responde a su llamado, creyendo en tu corazón que Él es el Señor y Salvador y se sienta en el trono de tu corazón. Él ha resucitado y regresará. Si crees estas cosas en tu corazón, estás sellado con el Espíritu Santo. Yo no puedo leer tu corazón, solamente Dios. Es entre ti y Dios. Entre usted y Él. Entonces, ¿por qué bautizarse? Les acabo de decir que no es para salvación. Debido a que es uno de los 2 sacramentos que el Señor nos instruyó de hacer. El primero es la comunión, que celebramos la semana pasada. ¿Qué era la comunión? Recordándose
que por su cuerpo y por su sangre, que Jesús sufrió, y el pan representa su cuerpo que fue golpeado por nosotros. Y la sangre representa la sangre de Él que nos lavó limpios. Entonces, el otro es el bautismo, que representa, no es para el que no es cristiano. Tienes que tener una conversión, tienes que nacer de nuevo. Reconocer que has sido sellado con el Espíritu, has entregado tu corazón, estás lleno del Espíritu Santo y ahora quieres declarar públicamente que de hoy en adelante sigo a Dios y quiero que la gente sepa que la vida vieja mía ha morido y ha resucitado una nueva creación en Jesucristo. Simbólica, nada pasa espiritualmente, pero fue un mandamiento como un ejemplo que Dios los dijo que hiciéramos. Entonces, el bautismo te salva, pero si has aceptado a Jesucristo y has sido sellado con el Espíritu Santo, ¿qué te impide hacer una declaración pública hoy? Pedro dijo, hay agua. Acá tenemos 2 piscinas. Pedro los manda que se bauticen. Son adultos. Para los que están confundidos, son adultos. Le está hablando a gente que pueda responder y conocer y responder al Evangelio. No un bebé, no un niño de 3 meses que no pueden ni saber hablar. Es a un adulto que le está hablando. Hay agua. No te voy a mandar a que tienes que hacerlo, pero si entregaste tu vida al Señor y quieres ser bautizado, como les dije, tengo 2 piscinas abiertas y no hay nada que te pare. Hoy mismo los bautizamos. Galatas 3:26 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son solo uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son los descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Amigos, primero, antes de que les explique esto un momentico, no se confundan. Cuando dice que no hay hombre ni mujer, no está hablando sobre el gender, no está hablando que si hay hombre o mujer. Está hablando que si seas hombre o si es mujer, todos somos iguales en los ojos de Dios. Solamente hay 2. Hay el pecador que es arrepentido y lavado en la sangre de Dios, y el pecador que no ha aceptado a Jesucristo. No importa la nación, no importa si seas hombre o mujer, todos somos pecadores. Ahora, la respuesta es, ¿qué vas a hacer sabiendo que si te mueres hoy, cómo vas a responder? Amigos, ustedes son salvos por la gracia de Dios. No tus obras, no tus riquezas, no nada que hiciste. Es un don de Dios. Si has puesto tu fe y confianza en Jesús, eres descendiente de Abraham, quien creyó en Dios y la promesa antes de ver algo. Creyó. Ustedes son sellados por el Espíritu Santo que asegura nuestra herencia como hijos de Dios cuando crees en tu corazón en fe. Jesús no solo derribe los muros, sino que concede acceso al Padre. Jesús vino, había una pared que te dividía, te separaba entre tu relación con Dios el Padre y ti.
Imagínense el muro en Alemania que separaba a una nación. Y cuando se tumba esa pared, ya se vuelve una nación. Jesucristo tumbó la pared para que tengas acceso al Padre. Esto un puente para restablecer tu relación con el Creador que te hizo. Efesios 2, 11 al 18 dice: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incursiones por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerde que en este entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliarlos con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¿Estás listo para arrepentirte y confiar en Jesús con tu vida hoy? Y responder que eres pecador, pero quieres responder al llamado de Dios. Has confiado en Jesús anteriormente, pero te sientes vacío. Entonces pide de un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Di: ven Espíritu, cae, derrama, lléname. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, de estar reunidos. Dices, donde hay dos o tres, ahí estás en medio, Señor. Y Padre, cuando terminamos acá con esta última canción que administra a nuestros corazones en la alabanza y adoración, Padre, encuéntrate con cada uno de nosotros ahí mismo. Padre, te damos muchas gracias porque tenemos tu palabra. Estamos todavía en una nación que podemos transmitir tu palabra en línea. Podemos predicar tu palabra. Podemos estudiar tu palabra. Pero sabemos que la carne es débil. Llénalos con tu espíritu para entrar a tu palabra, entrar a tu voluntad, escuchar de ti y recibir tu pan de cada día. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Te damos toda la gloria a ti. Oramos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Familia que están en línea, los esperamos, si Dios quiere, la semana que viene. Aunque a lo menos que venga la raptura, entonces los vemos en el cielo. Dios los bendiga.